Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por comentar, muchísimas gracias por sumarte a la comunidad y ahora te voy a pasar el material exclusivo que te dije en el reel. Te quiero contar también que este material que te voy a entregar va a estar formando parte del curso de Biología Molecular del Cáncer que voy a estar lanzando próximamente. Así que mantenete atento, seguime en las redes porque voy a hacer el anuncio cuando esté el contenido listo ya para poder comprar. Pero ahora vamos a lo más importante, que es refinar un poquito más estos conceptos respecto de cáncer hereditario, esporádico y familiar. Lo esporádico tiene que ver con el azar. Ocurren mutaciones solamente a nivel del tumor y no hay un patrón de herencia, sino que tiene más que ver con la exposición de factores de riesgo y que después, por azar, ocurren mutaciones que van a terminar produciendo este tumor. Lo importante, entonces, a nivel clínico y a nivel conceptual también, es esto de que entonces el tumor va a ser el portador de las alteraciones genéticas, mientras que el resto del organismo no va a ser portador de ninguna de esas alteraciones. Por otro lado, lo hereditario y lo familiar también tienen diferencias. No es todo hereditario o todo esporádico. También hay cosas que son familiares. Y vamos a tratar de establecer la diferencia entre estos dos conceptos, lo familiar y lo esporádico. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Y va por acá la respuesta. Primero que nada, vamos a ir recordando siempre que nuestros genes vienen de a pares, porque nosotros heredamos dos copias de cada gen, uno por parte de la madre y uno por parte del padre. También vamos a ir poniendo en contexto acerca de cómo es posible, de cuál es el mecanismo por el cual se puede heredar un gen o una copia o una variante defectuosa. Como mínimo, para poder tener una variante defectuosa o un gen mutado, pueden ocurrir al menos una de estas tres circunstancias. Primero, realmente haberlo heredado. ¿Qué significa? De que esta alteración genética ya la tenía o mi mamá o mi papá. Y lo que hice fue heredar directamente por parte de ellos esta copia defectuosa. Ahora, ¿cómo es ese mecanismo de herencia? Es porque, obviamente, para haberla heredado yo, significa de que esa copia o ese gen defectuoso ya estaba presente en el óvulo o en el espermatozoide antes del momento de la fecundación. Con lo cual, acá también es importante hacer este razonamiento. Si el gen defectuoso ya estaba presente en el óvulo o en el espermatozoide, significa que de la unión del óvulo y el espermatozoide se forma el cigoto. Y del cigoto se van a formar todas las células del cuerpo. Con lo cual, si el óvulo o el espermatozoide ya tenían ese gen defectuoso, y como de ahí surgen todas las células del cuerpo, significa que todas las células del cuerpo van a ser portadoras de esa mutación. La segunda circunstancia en la cual se puede producir la herencia es que las células germinales, ya sean óvulos o espermatozoides, sean las que generan de novo una alteración. Me pongo como ejemplo. Yo no tengo una herencia, no tengo familiares, no tengo una herencia en cáncer. Sin embargo, quizá alguno de mis espermatozoides ya es portador de una alteración genética que yo la puedo transmitir a la descendencia. O sea que la cadena hereditaria arrancaría por mí, lo que se llama mutación de novo. Y la tercera circunstancia en la que puede ocurrir la herencia es que, no teniendo ni antecedentes del padre ni antecedentes de la madre, ni que haya óvulos y espermatozoides defectuosos con mutaciones de novo, se produzca la fecundación, y en las primeras etapas de la fecundación, cuando estamos conformados por muy poquitas células, somos embriones muy chiquitos, ahí se produzca en ese momento una mutación que después va a ser transmitida a todas las células del cuerpo, con lo cual en ese contexto también la herencia empezaría desde ahí. Ahora
Ahora sí, con esto vamos a definir lo hereditario y lo familiar. Entendemos como cáncer hereditario a aquel que tiene una herencia de tipo autosómica dominante, o sea, es una herencia de tipo mendeliana, y lo que se hereda es una variante patogénica de un gen que tiene alta penetrancia. ¿Qué significa la penetrancia? La fuerza, la potencia que tiene esa mutación para ser capaz de producir la enfermedad. Los genes que tienen alta penetrancia significa que si sos portador de la mutación, la posibilidad que después desarrolles el tumor es muy alta. Una característica del cáncer hereditario es que las variantes patogénicas son muy poco frecuentes y no están presentes en la población general. Lo que ocurre con el cáncer familiar es un tanto diferente. Cuando hablamos de cáncer familiar, estamos hablando de familias que comparten un tumor en particular en los que no se ha demostrado la herencia autosómica dominante y no existen genes de alta penetrancia. A diferencia del cáncer hereditario, en el cáncer familiar, lo que ocurre es que se heredan variantes polimórficas de baja o moderada penetrancia. ¿Qué significa esto? Esto significa que se heredan genes que individualmente cada uno tienen un riesgo muy poquito, un riesgo asociado muy bajito para desarrollar un tumor. Sin embargo, la sumatoria de varios de esos genes de baja penetrancia y de bajo riesgo, en el contexto ambiental apropiado, sí aumentan el riesgo del desarrollo de un tumor. En cuanto a la clínica, es muy importante tener en cuenta que los cánceres hereditarios, al estar asociados a variantes patogénicas de alta penetrancia, sí existen estrategias de prevención y de tratamiento. Sin embargo, para el cáncer familiar no existen guías establecidas tan rígidas de prevención y de tratamiento para estas familias que son portadoras de un tumor. Con lo cual, acá es importante siempre, en todos los casos, ya sea familiar o hereditario, la asesoría genética oncológica para hacer un seguimiento personalizado y tener la mejor estrategia. Y otra cosa que es importante es cómo estudio estas lesiones, ya que en los tumores esporádicos, como las alteraciones moleculares solamente están en el tumor, yo solamente puedo analizar el tumor. Pero, como habíamos dicho que en los cánceres hereditarios las alteraciones moleculares están presentes en todas las células del cuerpo, significa de que yo las alteraciones genéticas en un cáncer hereditario no necesito estudiarlas en el tumor, sino que directamente las puedo estudiar en la sangre del paciente. Con lo cual, para concluir con esto, si vemos en este gráfico en el cual observamos en el eje de la ordenada el riesgo relativo y en el eje de la abscisa la frecuencia alélica, vamos a ver en la parte superior del área, en donde están los genes como el P53, el CDH1 o el STK1, que son genes de alta penetrancia. Con lo cual, al tener alta penetrancia, su riesgo relativo es mucho mayor, mientras que su frecuencia alélica es muchísimo menor. Con lo cual, todos estos genes que están encerrados en este círculo amarillo tienen que ver con el cáncer hereditario. Por otro lado, si vemos en la parte inferior del área, vemos todos estos puntos verdes agrupados entre sí, los cuales son todos genes de baja penetrancia. Son genes que tienen una alta frecuencia poblacional, pero que tienen un riesgo individual de desarrollo de tumor muy bajito. Con lo cual, la sumatoria de todas esas variantes polimórficas de genes de baja penetrancia son las que van a aumentar el riesgo en el caso de los cánceres familiares. Y hasta acá llegamos con cáncer hereditario y cáncer familiar. Seguí atento y estate muy pendiente del lanzamiento del curso de Biología Molecular del Cáncer. Chao, nos vemos.